Listen, educated man. We are tired of Karma Journal. Karma existe. Sí, tal vez me repite que puedes repetir. ¿Cuál es el primer número? 18, pero 16 empezó a Desde cocinar. 16, sí. O sea, 7 años. 7 años. Bienvenidos, bienvenidas a esta inauguración, el lanzamiento del tercer número de la revista Karma, la revista del Departamento de Humanidades, la Colombian Artistic Research Magazine. Hoy nos reunimos para hablar con dos autores y pues, el editor de la revista. Vamos a tocar algunos temas que ya veo que tocaron ahí en el video, varios de los temas que teníamos planeados tocar, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Antes voy a presentar como muy brevemente la revista. Bueno, Karma existe hace ¿cuántos años? Como 2017 empezó Sale la el primer número de 18, 18, pero 16 empezó a desde cocinar. 16, sí. O sea, 7 hace años. 7 años, bien, tiene 7 años, está cerrando un ciclo. Los dos primeros números salieron antes de la pandemia, ¿sí? Sí. Cierto, ¿no? Sí. Y este acaba de salir, es una impresión muy reciente, pero es un número que tiene la particularidad de haber sido madurado durante 3 años, 4 años tal vez, y bueno, digamos que el volumen es un volumen muy interesante porque, digamos, la revista tiene esta característica, el video me gustó mucho por eso, muestra algo y es que los temas que se trabajan y los artículos en los que se elabora y los relatos que aparecen son como catalizadores de procesos de pensamiento. A mí eso es algo que me atrae mucho del proyecto. Digamos que en este número, por ejemplo, como hay, los autores son artistas, curadores, historiadores, no recuerdo si hay filósofos, Biólogos. hay biólogos, ¿sí? Hay como paleoecólogos, entonces hay, digamos, hay toda una diversidad de perspectivas y que se están ocupando de temas muy diversos también, como hay artículos sobre el polen, artículos sobre los glaciares, artículos sobre las casas y los cementerios, artículos sobre los elementos y la relación de los seres humanos con los elementos, artículos sobre la muerte, sobre el duelo. Se me escapan algunos, pero es como una cantidad de objetos que se vuelven objetos de reflexión y en los que yo siento que de distintas maneras se practica algo que podríamos llamar como un pensamiento descentrado, como un ejercicio de pensar con objetos, con cosas o con situaciones que a mí me genera esta impresión que es como una especie de dislocación y de descentramiento de esta idea de que el pensamiento ocurre dentro de la bóveda craneana. Y es más como lo que veíamos ahí, Camilo en su texto va a hacer un ejercicio de pensar con una casa. Y buena parte de los artículos, digamos, que hacen esto, es como que empieza a haber un pensamiento más puesto en el mundo y en relación, y que se vuelve un espacio, sobre todo, más que el fetiche del objeto mismo de la revista en sus números anteriores y esperamos que en este también, como se vuelve un espacio donde se abren muchas conversaciones y experiencias y exposiciones y bueno, una cantidad de cosas interesantes. Digamos que a mí me gustaría empezar hablando con ustedes sobre pues, el tema que aparece ahí de la casa como un objeto de reflexión, como un pretexto para el pensamiento, y a la vez como en esto abordar cómo ha sido en la experiencia de cada uno de ustedes esto de pensar con objetos, como extender el pensamiento más allá de los límites de la bóveda craneana. Pues no sé, yo creo que, pues digamos, primero hablar del video un poco, pues una pequeña, es como es una versión beta, entonces es como una cosa muy, pues que es bonito, que es como son las primeras personas que lo ven, ¿no? Como, y también, digamos que algunas de esas imágenes pasaron hoy, ¿no? Que de la nada como que cambiamos decisiones y estábamos pensando en eso, entonces pues más adelante podrán acceder como a una versión pues muy parecida igual, de todas maneras, solo es como unas cosas.
Y por eso me parece interesante como pensar en la cotidianidad, porque digamos que si hay una relación entre experiencia, ¿no? Experimento, viaje, ¿no? y el pensamiento, ¿no? Como que uno no desarrolla el pensamiento de forma antiséptica, ¿no? No sé si como hay libros que uno a veces no entiende, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la vida que uno lleva, ¿no? Porque hay cosas que uno no entiende, le pasa a uno con la gente a veces, ¿no? Que alguien le habla de algo que uno realmente no entiende. Entonces, de todas maneras, yo creo que todo pasa por la interacción de uno con el entorno y los objetos. Y el hogar pues no es un lugar cualquiera, ¿no? Es un lugar pues importante en el sentido de que es un lugar de protección, ¿no? Y que antiguamente, antes de la pandemia, no sé, antes de que la gente se encerrara, el hogar era un lugar pues como ritual, ¿no? Donde sucedían ciertas cosas periódicamente, como comer, como todos los días, ¿no? Como sentarse, ¿no? Y tenía una cosa de protección en el sentido que cuando uno llegaba a la casa, digamos que había tenido un día terrible, el profesor te había insultado o lo que fuera, o el Transmilenio te habían atracado, y tú cerrabas la puerta y sentías como una tranquilidad, ¿cierto? Y de pronto los papás estaban bravos y entonces uno cerraba el cuarto y sentía uno una tranquilidad. Pero con la pandemia como que todo eso se vulneró, ¿no? Entonces el comedor ya no era comedor, sino era un coworking ahí, ¿no? Y entonces hoy me toca a mí el computador y el cuarto ya no era cuarto, sino también ahí tomaba la clase y hacía yoga y era gimnasio un poco. Y entonces esa vulneración yo creo que empieza a afectar nuestra forma de aproximarnos como al mundo y entonces ahí digamos que en lo que tú decías de la experiencia, es como que pasa cuando ya no hay, estamos encerrados, no hay experiencias, pero al mismo tiempo tampoco nos sentimos protegidos, ¿no? Entonces como que llega uno como a una contención muy fuerte, ¿no? Como donde estoy, ¿no? Y es raro como sentir eso normal en algún punto. Entonces como que para cerrar y como irme un poco a otro lado, no sé, pues porque estoy hablando del hogar, y creo que lo escribo acá, es como lo primero que yo pensé cuando estaba en la pandemia era qué constituye un hogar, ¿no? Y entonces decía cómo accedemos al agua, ¿no? Entonces uno tiene que pagar un recibo, ¿no? Para tener agua, ¿no? ¿Cómo accedemos al fuego, ¿no? Si ustedes piensan como el manejo del fuego es como de las cosas más importantes, y hoy en día ¿cómo accedemos al fuego? Pues toca pagar otra factura, ¿cierto? Y entonces ¿cómo accedemos a la tierra? ¿No? Estoy hablando de los elementos en el sentido, ¿no? Pues es como el hogar, pero entonces uno tiene que pagar unos impuestos, y si uno no tiene con qué pagar esos impuestos, pues le pueden quitar esa tierra también, ¿no? Y entonces como que yo pensaba qué tan autónomos somos ahora, y es como que somos supremamente dependientes, y dependemos como también de tener un trabajo para acceder a lo más vital, ¿no? Que eso hacía perversa la pandemia un poco, porque era quédate en casa, y yo pues qué colombiano tiene casa, ¿no? Eso es pues como una locura de frase, el país de los más difíciles de conseguir una casa, y llega alguien y te dice quédate en casa, pues uno es como fue pucha, ¿no? Entonces como que de ese pedazo, y los quería traer a sus hogares para que habláramos de la ruina que vamos a llegar a hablar, porque este sitio que vimos, no sé si vieron esos frescos, una cosa loquísima, porque si se imaginan lo que Camilo decía en el video, esto era una casa en el campo, probablemente de las únicas que habían en el campo con esta arquitectura, ¿no? Donde uno empieza a ver como ciertos gestos, ¿no? De habitación, ¿no? Y de repente en algún momento pues va a ser algo desapercibido, ¿no? Como nuestro paso, como lo que habla Camilo de bueno, ¿y para qué si yo soy como una cosa tan minúscula, ¿no? Entonces como que quería poner como ese contexto. Bien, bien. No sé si quieres...
te vuelves a la primera pregunta, entonces, por dónde, digamos, se habló del hogar y del objeto, o por dónde me voy, Pensar, digamos, pero pues, es un poco, digamos que siento que están ambas cosas, que es como un objeto, es decir, como el pensamiento ocurre en lo que dice Felipe, como que no es algo aséptico, sino que es en relación con Ok. el contexto, y luego pues estamos específicamente hablando del hogar, y interesante de lo que dice Felipe, y es que el hogar, claro, que es un concepto también, y es un espacio, y es un tipo de institución, si se quiere, también se resignifica en el tiempo. Eso me resulta muy interesante. Es como en la pandemia el hogar fue una cosa, ¿no? Y antes fue otra, y esta casa como hogar probablemente fue otra, pero no sé. No, bien, no, ya voy a arrancar y voy a hablar un segundo del video, y pues le quiero dar las gracias a Felipe, a Juan Manuel y a José Ignacio, que estuve también con el dron, para, digamos, que uno habla cosas, pero de repente ver imágenes que van hilando con lo que uno va diciendo, pues hace la narrativa muy interesante. Digamos, como que hoy ver este video y ver la casa desde arriba, por dentro, mientras uno va como contando su narrativa, pues fue muy bello. Yo creo que, digamos que, arrancando desde la perspectiva de la historia, con cada espacio y con cada objeto uno puede entablar algún tipo de diálogo para buscar un significado. Algunos más profundos que otros, dependen del objeto y también dependen del sujeto con el que está interactuando ese espacio. Es decir, si yo soy un extraterrestre y caigo acá, puede que muchas cosas no conecten porque no estoy en el contexto, así si tuve algún tipo de conexión con el espacio en el que estoy. Y creo que el ejercicio de la Casa del Otoño, que pues en la revista en realidad no es un artículo, pero tampoco es un poema, es como una mezcolanza de tiempos ahí, hablando con la casa, digamos, como un ejercicio medio literario, nace es de la cotidianidad, donde se combinan y se juntan diferentes elementos. Entonces, un primer elemento que me parece importante traer a colación acá es que desde un presente se está dialogando con un pasado, pero no es un pasado, sino son muchos pasados, y depende del presente en el que esté, cómo voy dándole significado y cómo me va hablando ese espacio. La casa la tomé como objeto porque de todos modos me parece fascinante, primero porque todavía está, y segundo por el contexto en el que nos encontramos. Es decir, si uno hace un ejercicio de imaginarse cómo era esa casa durante diferentes siglos, pues está la constante de la casa, pero también va cambiando, pero más que la casa va cambiando el entorno. Y pues el video me quitó muchas de las cosas que quería decir yo acá, pero en el fondo es que es muy particular que estemos en una universidad que colinda con un cementerio, ¿no? Y que una casa que esté, que fue majestuosa, que esté en ruinas, también colinde con ese cementerio, y ahí es poética la experiencia, porque se puede encontrar todo, pero al mismo tiempo nos recuerda que todo lo que hagamos también suma nada. Yo lo digo mucho, y acá si hay estudiantes míos ya lo saben, yo les digo, ¿qué pasaría en el universo si se destruye la Tierra hoy? Pues nada, no pasaría nada en el universo. Tengan en cuenta eso, que toda la Tierra no sería significante, sería significativo para nosotros, pero en el contexto del universo, pues ¿qué pasaría? Nada. Y cuando uno cruza ese puente y pone esa fragilidad de la existencia nuestra ante ese mundo tan grande, pues como que uno tiene que agachar la cabeza un poquito y quitarse el egocentrismo de encima, que las cosas que uno hace, dice, piensa, pues son en el fondo efímeras. Con el objeto de la casa, lo efímero cobra otro nivel, porque son materiales un poco más duraderos, y en ese sentido el ser humano construye para protegerse del entorno, de los elementos, pero al mismo tiempo, al construir, violenta el entorno y cambia la naturaleza. Es decir, es una relación con el espacio muy fuerte en cómo adaptamos, y Felipe mencionaba en el video que toda jardinería es una intervención sobre la naturaleza. Por más que usemos matas y cosas, estamos violentando como especie el entorno natural. Pero en ese proceso queremos dejar huella, ¿no? Entonces construimos en hierro, en piedra, para que pase el tiempo y así uno ya no te digan, hizo tal edificio. Yo no sé si ustedes han caminado por el centro de Bogotá, y entonces se ve en una parte de la esquina que se escribe 1899, el nombre del arquitecto, como ese deseo de frenar el paso del tiempo y dejar mi huella, decir, yo estuve acá. Y ese yo estuve acá, pues en el fondo sí lo levante, porque igual va a pasar un tiempo si no se le hace mantenimiento, donde se rompe la piedra, donde se deja de leer el espacio.
pero paradójicamente pues vivimos mirando hacia adelante y al mismo tiempo hacia atrás, ¿no? Porque las grandes civilizaciones las vemos es a través de las ruinas. No sé si se conecta como con el espacio, el hogar y el objeto, como estabas preguntando. Sí. No, no, es que estaba buscando como una cita que ahorita no la encontré, pero como de Benjamin, del carácter destructivo, ¿no? Como que es como mal parafraseada, es como no es que la vida sea valiosa, sino que el suicidio no vale la pena, ¿no? Como que, ¿no? El carácter destructivo. Y es como en ese mismo sentido, como pensar en la vitalidad también propia, pero también como en el exceso de sentido que uno también a veces le otorga como a la vida, y eso a veces es como lo contrario, ¿no? Como una imposibilidad de vivir, ¿no? Es como una forma de sobrevivir, creo que es a veces como esa noción. Entonces como que no es como una cosa toda dramática, sino es todo lo contrario. Para mí, no quería como complementar eso. Digamos que el número, este número se titula Antropoceno. El Antropoceno es la temática. Digamos, cada uno de los números ha estado centrado en una temática. El primero era el límite, ¿no? El segundo era la oscuridad. El tercero, el Antropoceno. Lo traigo a cuento en este momento porque el Antropoceno, que es un concepto que ya está, digamos, apareciendo en el horizonte, pero probablemente algunos no lo conozcan, hace referencia como a una propuesta de algunos geólogos de renombrar esta era geológica, como pues partiendo del reconocimiento de una evidencia, y es que el principal agente geomorfológico del planeta en este momento es la especie humana. Es decir, que el agente geomorfológico que, digamos, el papel que antes cumplían los ríos y el viento y como todas las fuerzas que moldean la superficie de la Tierra, hoy lo está cumpliendo, digamos, en términos de volumen de sedimentos que se mueven en el planeta, la especie humana. Y esta postulación de la idea del antropoceno como de nombrar una era geológica haciendo referencia a una especie, pues es algo polémico y que ha generado muchas discusiones, y que en la revista se aborda desde muchísimos lugares, pero parte de lo interesante del concepto del antropoceno es que nos lleva a pensar en el impacto que tienen las acciones humanas sobre la superficie del planeta y sobre el resto de formas de vida. Y parte de lo que es problemático, de lo que genera, digamos, desequilibrios en los equilibrios establecidos durante muchísimo tiempo en los ecosistemas, y que en un lapso de tiempo muy breve se está resquebrajando, es un poco esta aspiración a la inmortalidad, en el sentido de que queremos hacer edificios que se mantengan firmes toda la vida, y queremos buscar minerales que nos permitan extraer energía para generar procesos de producción cada vez más acelerados. Hay una cosa con la temporalidad ahí muy loca. Y entonces, en relación a eso, quería dar un salto que no sé si está forzado, pero creo que tiene relación, que es como esta relación extraña y conflictiva que tenemos con los procesos como de erosión, de destrucción, de pronto con esta relación ambigua que tenemos con la ruina y con la grieta como fenómeno que como que siempre se asoma en el horizonte y que sin embargo como que nos parece amenazante. No sé si quién quiera hablar algo. Pues si quieres empezar, pues digamos que voy a empezar por el final y después tal vez llegamos a mí me parece que el tema central acá con el antropoceno es nuestro impacto sobre el entorno, que al mismo tiempo podemos pensar que hagamos lo que hagamos igual, somos muy chiquitos, que esa es una de las paradojas, pero querer subsistir en el tiempo es como tratar de luchar contra la grieta. ¿Y qué es la grieta? La grieta es el asentar, el pasar del tiempo, los movimientos, y como que hay un impulso, y lo decíamos jocosamente con Felipe, como que queremos tapar todo, no queremos que se vea una huella. Decían los griegos, por ejemplo, que el mapa de la vida se veía en la cara. La gente tenía cicatrices cuando había vivido, cuando había ido a la guerra, cuando había hecho cosas, y en este momento como que nosotros queremos que todo sea absolutamente perfecto, con unos parámetros y unos discursos que nos venden que debe ser así. Las constructoras, tan pronto tener un apartamento, te dan 2 años de garantía para tapar la grieta, para que todo sea perfecto, como para que no se vea el paso del tiempo ni el uso de las cosas, que era también algo que hablábamos con Felipe sobre las mesas, ¿no? Y los manteles. Como que estamos en un actuar permanente porque todo es muy especial y hay que preservarlo. Entonces como que hay unos gestos nuestros donde queremos que la grieta no se vea.
y a veces la grieta está ahí y se tapa para que nadie la vea, pero hay una falla estructural y de repente la estructura cambia, los sistemas cambian, las culturas y las prácticas cambian. Es decir, la grieta es más que un fenómeno físico en una estructura, también es como un fenómeno social. Las grietas están ahí, el mundo es poroso y hay movimientos. Y pues yo, porque sí, como que es como, lo lleva a uno como a pensar en cosmética, ¿no? Como en cosmos, ¿no? Un poco esa idea como de tratar de organizarlo todo y como de tapar también las huellas, ¿no? Como es lo cosmético, porque en lo que hablábamos, digamos, yo le decía a Camilo que una vez yo estaba con mi esposa y yo puse un individual y le dije, no, es que es para que no se dañe la mesa y no quede como la huella. Y ella me dijo, no, a mí me gusta que la mesa se raye porque es la memoria de nuestra relación a través de este objeto. Entonces, ese deterioro aparente es como una lectura, ¿no? Uno puede hacer una lectura del tiempo, ¿no? En vez de ponerse un poquito, uno ya va sintiendo, está como que uno quiere un poquito de botox, ¿cierto? Porque ya ustedes no tienen, pero ¿sí ven acá? ¿Cierto? Es como que, ¿no? Y como que es algo que uno como que empieza a luchar, ¿no? Como que ¿no? El viejo que quiere ser joven, que se ve medio ridículo, pues tiene derecho, ¿no? No digo que sea ridículo, pero tiene derecho. No, como que es una cosa de, no, yo no quiero que pase el tiempo, ¿no? Y es natural, ¿sí? No es como natural eso, pero es imposible, ¿no? Es como que pareciera que uno es medio estúpido porque uno como que vive tratando de ser inmortal desde que nace, o no sé si es la narrativa de, no, y uno no siente que envejece, no sé si a ustedes les ha pasado que yo hasta que el cuerpo ya empieza en deterioro después de los 35 empecé a sentir que ya no era el mismo cuerpo. Pero antes me sentía igual que desde los 13 años, nunca sentía eso de verse uno todos los días al espejo, es muy difícil ver que uno va cambiando. Entonces es interesante esa noción como de inmortalidad que es como que está inserta y por eso la grieta tampoco nos gusta, ¿no? Porque nos dice como, es que la cosa no puede durar por siempre, ¿no? Entonces cuando uno ve eso, y es raro porque a mí me parece una locura que mucha gente no ve esa casa o no ve el cementerio. ¿Sí? Vienen aquí todos los días y nunca ven ese lugar, ¿no? No sé si es como un juego que le hace a uno la mente como pero si uno se detiene a ver, uno empieza a ver un montón de cosas. Y si uno va más allá, uno ve un graffiti que tiene como 30 años, y aquí cuando hacen grafitis, ¿no? Y uy, ¿esto quién lo hizo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué persona entró acá? Después si uno empieza a escuchar de la casa que contaban los de seguridad el día que nos dijeron pues, que no podíamos estar más cerca de un punto, que se había pasado una gente en algún momento del cementerio por la noche a quemar la casa, y uno cuando se había enterado pues de toda esa vida que hay entre los dos lugares, ¿no? A mí uno de los lugares donde más me gusta ir a almorzar es el cementerio, ¿no? Porque es como un parque muy bonito, está muy organizado, pero también hay una relación muy fuerte, ¿no? Como de, uno siente la vitalidad cuando uno está como alimentándose en el cementerio, ¿no? Y yo pues a veces invitaba a la gente y la gente como que se asustaba, pero yo decía, pues que están muertos, ¿no? Como que, no, o sea, esto no, y era raro. Entonces como que también hay una cosa que uno quiere negar, que hay muerte, ¿no? Como cuando uno siente que nunca se puede morir hasta la primera vez que le pasa, que uno es como, uy, uno se puede morir, ¿no? Y uno como que tampoco se interesa a veces tanto por la historia, por las historias, ¿no? Como por de dónde vengo, o dónde estoy, o qué era este sitio, ¿no? Que digamos que es interesante porque en este deseo como de la permanencia, como de que las cosas sean lo que son y como tener la claridad de cuáles son los límites de algo y la resistencia a la grieta, siento que está muy conectado también con una manera de entender el mundo en donde creemos como que hay límites diáfanos y que las cosas son cosas, ¿saben? Que hay cosas que se pueden entender sin contexto, sin relación con lo otro y que son estables, ¿no? Porque digamos el universo que en la comprensión digamos de nuestra cultura es una cosa que está expandiéndose espacio-temporalmente, no tenemos muy claro si en un sentido o en muchos ni por qué, es algo cuya naturaleza es fundamentalmente dinámica, ¿no? Y la grieta pues es una señal de vida, de que algo está apareciendo. Hay una autora, Rebecca Solnit, que escribe sobre la ruina y dice, las ciudades son construidas, pretenden ser un reflejo de la mente consciente y son construidas por hombres mayoritariamente, en menor medida por las mujeres,
pero su proceso de decaimiento suele ser el trabajo, como el proceso de la ruina suele ser el trabajo de la naturaleza. Y las grietas, dice ella, es un lugar fascinante, y la ruina suele parecernos fascinante porque es un lugar donde aparece como el misterio y la promesa de lo que está emergiendo a través de la grieta. Es como que nos asusta y a la vez siempre está asomando algo. Y usualmente digamos, dentro de la grieta suele haber vida, suele haber una flor, o suele haber hongos, hay algo vivo que está abriendo las puertas a lo imprevisto, y eso, digamos, que me parece que es algo bien interesante y valioso. Y esto, perdón, quería conectarlo entonces con el tema que tiene que ver mucho con la temporalidad también, es decir, con el paso del tiempo, incluso a pesar de nuestro deseo de resistir el paso del tiempo, el tiempo se manifiesta como movimiento, como vida, y el tiempo, sobre todo en nuestras sociedades, pues es algo que aparece tematizado en varios de los números, pero acá aparece también tematizado, es algo que, digamos, en términos de ritmo, de velocidad, cambia, ¿no? En el texto de Camilo se habla sobre cómo la hacienda estaba ahí hace, no sé, 200 años y con el paso del tiempo se iba transformando, y el paisaje sonoro era uno, y la ciudad era algo muy remoto, y como poco a poco la ciudad, que todo lo va fagocitando, va creciendo y se va aproximando, y luego viene la autopista y empiezan a pasar los carros rápido y el tren ahí a la distancia. Y pues no sé, quería preguntarle sobre este asunto de la velocidad, la aceleración, y cómo, digamos, el incremento de la velocidad, que es característico de la modernidad y de nuestro tiempo, afecta la posibilidad del pensamiento, y qué posibilita esto de pensar con un objeto que sea, digamos, que ha atestiguado el paso del tiempo durante un lapso de tiempo superior al que uno le aplique el pensamiento a una idea. Bien. Quería decir algo. No, es que pensaba en la historia de la universidad, como era una finca de la cerveza, ¿no? Para el trigo, ¿cierto? El último dueño fue Bavaria. Bavaria fue el último dueño, y entonces esto fue una cosa, pues cultivos de trigo para hacer cebada, y de repente en un momento Colombia no volvió a producir trigo, y entonces pues eso como que pasó. Ahorita como que bueno, digamos que van a construir una super fábrica por allá cerca de Barranquilla, que es como la más tecnológica, y también tiene que ver con que van a empezar a hacer trigo otra vez acá, ¿no? Entonces como que hay unos flujos del tiempo como raros, como que la gente es como, uy, ahora sí, ¿no? Pero es como, no, antes también, ¿no? Y a veces como que sube y baja la cosa, pero también me hacía pensar porque Oscar trajo a su mamá, que ella, toda su familia trabajó con trigo, y tenían algo muy bonito, que era la idea de la contemplación, como que hablando de ritmos, como que a mí me marcaba mucho como decir, pues no había celulares, no había nada, y una de las actividades lúdicas era ver cómo se secaba el trigo, ¿no? Y como quedarse mirando y jugar en el trigo, ¿no? Y que el paso del tiempo era como una actividad de observación y de contemplación, que creo que cuando estamos hablando como de velocidad, estamos hablando de también una imposibilidad para mirar, y como que la ruina o la grieta requieren, o la historia o el pasado, como que requieren el tiempo para pensarlo, porque en el mismo sentido de lo que tú hablabas en el video, como que nosotros estamos acostumbrados de forma cómoda a que hay una historia, ¿no? Y con esa nos sentimos supremamente cómodos, así sea una historia que nos trata mal, ¿no? Como pues la historia de Colombia, y no nos esforzamos en mirar otros relatos, ¿no? Como que, y buscar otros relatos pues realmente pues requiere también una valentía, pero también tener el tiempo para buscarlos, ¿no? Tener el espacio para poder contemplarlos. Entonces como que quería como solo simplemente decir ese pequeño... No, a mí el tema de la velocidad me parece interesante, y este mito un poco del progreso y la modernidad que como que quiere, desde el siglo XIX, con industrializaciones ya más profundas, como que queremos que todo marche al mismo ritmo para ser más eficientes, que todo el mundo pueda consumir a X nivel, etcétera. Y eso impactó muchísimo cómo habitábamos los espacios y las casas. Es decir, si ustedes se pueden imaginar una ciudad industrial como Manchester, era terrible por el hollín y todo, pero además empezaron a diseñar casas chiquiticas para que todos los obreros vivieran al lado de la fábrica, ¿no? Entonces quebramos con una forma de vivir
de casas familiares más amplias, de talleres, de generaciones que se mezclaban, a una forma de vivir industrializada, y yo creo que nos cuesta mucho trabajo no imaginarnos una casa hoy en día que no sea la de la familia nuclear o familia industrial. Es decir, como que este mito de que más rápido, más pequeño, más eficiente siempre es mejor. En 1942 se calculaba en Bogotá que una familia de 6 personas debía tener una vivienda como lo que llamaríamos equivalente al interés social hoy en día de 142 metros. Hoy en día, ¿cuánto tiene la vivienda de interés social en Colombia para una familia de 6 personas? 37, 40 metros, es decir, qué progreso, ¿no? Porque antes teníamos más espacios vitales y ahora todo más eficiente, materiales más delgaditos, etcétera. Y viene con ese mito del progreso, que entonces todo lo que va a venir ahora es mejor. Y tal vez en ese sentido ni siquiera soy moderno, tal vez soy premoderno, en el sentido, digamos, de los ritmos. Yo soy mucho más lento, me demoro mucho más en mover eso. Y somos como víctimas de esa idea que tumbe y eche para arriba, algo nuevo. Trajimos a Le Corbusier en los años 40 que nos dijera qué hacer con Bogotá, ¿no? Y todos los bogotanos muy orgullosos de su ciudad, y Le Corbusier dijo, vuelen todo, acá no hay nada que valga la pena. Y era el gran urbanista, ¿no? Él decía, echen para arriba. Entonces digo, bueno, esa es una visión de unos ritmos de borrar huellas de las ciudades del siglo XX, y no importa en qué ismo estés, ¿no? Porque estaba en el capitalismo y estaba en el comunismo. Borren y echen para arriba, eficiente, y no dejen huellas, todo es igual. Y yo pensaba en eso. Hoy uno compra un apartamento y es idéntico al del vecino, y uno no lo puede intervenir porque hay zonas comunes, hay vigas, hay cosas, y nadie puede ponerle su toque. Todos nos sentimos súper individuales, súper especiales, pero básicamente vivimos igual que el vecino. Digamos, las mismas ropas, las mismas marcas, los mismos productos en la nevera, casi que las mismas series en Netflix, porque Netflix nos mide como país, ¿no? En Colombia hoy todo el mundo está viendo esto y no pone exactamente lo que es. Entonces, como que estos ritmos y estas formas de consumir pues van borrando la huella, porque además no nos tomamos el tiempo para cuestionar como por qué estoy acá y por qué ha pasado esto. Y me salta un poquito lo que tenemos ahí en el guión. Yo quisiera que pensaran en sus objetos, ¿no? No en su casa, pero cuáles son los objetos que si se fuera a acabar el mundo, y ustedes tienen que sacar unos objetos, aparte de las personas que uno quiere, ¿no? Y el perro y eso, pero digamos, si tuviera que sacar unos objetos de su casa que tiene que cargar, ¿qué se llevarían? ¿Tienen objetos o todos sus objetos significan lo mismo? Yo les puedo decir muy fácilmente, yo seguramente objeto ni siquiera, todo el mundo cree que soy de libros, ni siquiera agarraría un libro. Yo tengo un reloj de mi abuelo, agarro ese objeto. ¿Por qué? Porque me dice algo. No sé si pasa lo mismo con los espacios, cómo los habitan, cómo los significan. No sé si me salí mucho, pero por eso. Yo quería complementar una cosa, y era como, o sea, yo sí experimenté, yo nunca había, digamos, como que cuando fui a Estados Unidos la primera vez me asombraba lo pequeños que eran los apartamentos, porque era una Bogotá no como la de ahora, era de casas, ¿no? Como casi todos los días en casas. Y después, cuando ya fui más grande y me tocó vivir en un apartamento de 50 metros, porque pues era como, ¿no? Como uno, y uno decía, pero esto es raro, porque como así que antes había espacio y ahora no hay espacio. Y digamos que este man Saint-Exupéry, que el del Principito, tiene un libro que se llama Ciudadela, y ahí dice que las moradas son en el espacio lo que los rituales son en el tiempo, ¿no? Y en el libro, digamos que hay una clara distribución del espacio, donde cada lugar, ¿no? de este espacio de habitar tiene un significado profundo, ¿no? Y yo me acordaba de las casas de mi abuelo, donde cada espacio tenía un lugar específico, era para algo. Y yo me acuerdo cuando yo nací que en mi casa también cada cosa, no había un cuarto para música, porque en algún momento pues yo quería hacer música, entonces ahí se adecuó algo como para que uno hiciera ruido, ¿no? Pero era ese cuarto, era solo para eso, y tenía como una significancia, ¿no? Entonces, entre más se restringe el espacio, menos significado tiene la vida de uno un poco, ¿no? Y más en una ciudad donde la gente vive encerrada, ¿no? Que la gente es como todo, es de la casa al trabajo, el trabajo al bar, ¿no? Pero la calle es como un sitio como prohibido, y tal vez es peligroso porque nadie sale, ¿no? Se vio tanto como el día sin carro, como la gente vive encerrada, todo el mundo estaba feliz saliendo en bicicleta, entonces los papás con los niños en la bicicleta, y es como, yo voy para el trabajo, pero bueno, no importa, eso es otro tema, pero evidencia el encierro en el que vive la ciudad, ¿no? Y entonces, ¿cómo compensamos la incapacidad que tenemos para
pues no sé, como de libertad, ¿no? Y yo creo que es como consumiendo también, ¿no? Como que se vuelve una forma como de desahogo. Y pensaba ahorita cuando hablaban de esto, del consumo un poco y de la velocidad, en una obra de Barbara Kruger que se llama I Shop, Therefore I Am, compro, luego existo, ¿no? Y pasamos un poco del pienso, luego existo, al compro, luego existo, ¿no? Es como que la gente no tiene nada que decir, un poco a veces, pero sí tiene el carro, ¿no? No, estoy en mi carro, ¿no? O van a la universidad y se quedan dentro del carro, ¿no? Es como, no, es loquísimo, también me parece muy loco, y entonces es como que nuestra forma de significarnos también es con los objetos ahora, pero de una forma como muy rara, ¿no? No sé, o sea, o muy simple también, no sé. Sí, ahí como en esto que estaba nombrando y lo que hablabas como de habitar el espacio público, digamos, el espacio fuera del espacio privado, digamos, el detenerse a mirar, a observar la Casa del Otoño y contrastarlo con, pues, es decir, es que estoy pensando en lo que debió ser un niño que nace y vive en este entorno, ¿sí? Que vive en una casa en la que puede salir y caminar por el pasto y jugar y merodear y tener como una relación con la tierra y con lo vivo y con lo muerto. No sé si en ese momento, cementerio de cuándo es. Yo no sé cuándo es el cementerio, pero es como los 60, 70. Ah, es tardío, bien. Tardío. Bueno, y lo que son los niños hoy en la ciudad, como estaba leyendo una autora que ella dice, yo no sé qué va a ser de una generación que no ha tenido la oportunidad de salir y aventurarse al mundo siendo niño, ¿sí? O niña, que es como los niños en los entornos más rurales o los que viven realmente en el campo, en lugares pues, no urbanos. Son niños que salen y se trepan al árbol y se encuentran con los animalitos y en eso uno va aprendiendo una cantidad de cosas sobre qué es estar en el mundo, cómo relacionarse con los elementos, con la naturaleza, cómo es apostar a extraviarse y en el extravío volver a encontrar el camino a casa. Cómo es, ella decía, ¿qué va a pasar con una generación que está sometida al ¿cómo se llama la cárcel en casa? Al arresto domiciliario permanentemente, ¿saben? Como políticamente ¿qué va a resultar de esa no relación con lo otro? ¿Qué va a resultar de esa no exposición pues, al peligro no vital? Y bueno, eso me parece como interesante. No sé si quieren nombrar algo. Si no... Pues yo voy a contestar como con un chiste, porque tenía un amigo que decía que en Bogotá todo estaba al revés, que los buenos vivíamos detrás de las rejas y los malos andaban por la calle. Y es un poco eso que dices, es decir, el espacio de la ciudad se vuelve hostil precisamente porque no nos lo apropiamos. Y cuando estás solo en la calle es que es más vulnerable. Cuando la calle está viva, pues hay movimiento humano. Pero eso que damos por hecho en Bogotá, que es peligroso salir a la calle, yo quiero decirles que eso no es universal. No, todo el mundo que vive en la ciudad está pensando, me van a atacar. Uno ve, voy a generalizar un poquito, un bogotano, un colombiano en el exterior porque agarra la maleta de tal forma, porque no es un comportamiento natural y tiene que ver un poco con esos espacios que habitamos y cómo nos relacionamos. Yo quería saltarme otro temita un segundito y era como preguntarles a ustedes, ¿cuántos han visto la Casa de Verdad del Otoño? Digamos, ¿cuántos llevan acá en la escuela más de 3 años? ¿Alguien más de 3? ¿4? Todos llevan 2 años. ¿Cuántos llevan acá? ¿1 año? ¿2 años? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto la casa? ¿Cuántos se han dado la vuelta? ¿O a cuántos los han regañado por acercarse? ¿O sencillamente cuántos no la han visto? Sino hasta hoy. Van al Coliseo del Otoño. Todos lo conocen, me imagino. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se llama el Otoño? ¿Por qué no se llama el Coliseo Julio Garavito? No sé. Pero estamos en este espacio. ¿Lo ven? O lo que dice un poco Felipe, como que uno se centra en lo que quiere ver y no ve como el resto del horizonte. También como un ejercicio acá de cuestionar qué horizonte ven acá. Ahí, perdón, como usando esto como pretexto y como invitación no sé, a conocer la revista, que bueno, no sé cómo será el proceso de conocerla, pero la revista lo que tiene, y esto en todos los números, tiene una cosa muy interesante y es que cuando uno empieza a leerla, uno empieza o sea, es decir, la atención empieza a ser atraída a lugares distintos al celular, primero, pero segundo es como, listo, Camilo nos invita
esto está aquí hace mucho tiempo, como cómo es relacionarse con eso, y él tiene, como comparte lo que para él ha sido la experiencia de sostener la atención en la reflexión de la vecindad del cementerio y la casa, y luego lo que es esa casa en el tiempo. Pero luego hay un artículo sobre el polen que es muy interesante porque habla sobre el paisaje de la sabana y la historia de la vida en la sabana, que es decir, a medida que uno va recorriendo la revista, y esto en los 3 números, es muy interesante porque se van abriendo como horizontes de interés muy interesantes, valga la redundancia, perdón ahí, y perspectivas que uno no sospecha posibles, y eso de verdad los invito mucho a desde ese lugar aproximarse al objeto y pues dialogar con él. Yo quería como digamos, hablar un poco también de eso que dices, y es como que la idea de la revista un poco es plantear la multiplicidad que somos frente a una sola perspectiva, ¿no? Que digamos que no nos interesa tanto que sea como tienen que escribir sobre esto, sino como algo muy abierto y como cada persona se aproxima como a esa perspectiva. También digamos que ahora me resuena más después de que hemos hablado tanto últimamente de la historia necesita como más interlocutores porque la historia oficial es aburridísima también, ¿no? Y además es violenta para uno, como que lo restringe a uno un montón, es como usted tiene que ser esto y ya, se jodió, además nació acá en Colombia, peor, ¿no? Además, qué nombre de país, ¿no? Es que el nombre, incluso el nombre, solo pensar en el nombre me agobia, ¿no? Si han pensado en el nombre del país en el que viven, es una locura, ¿no? Entonces como que, pues, es como sí, como que yo creo que también tiene que ver con el miedo, porque hay un miedo, y entonces me salto como a mi parte, que es como cuando empezó la pandemia, yo estaba haciendo una reparación en mi apartamento y quedó en obra negra y no podía vivir ahí, entonces me tocó irme a vivir con mis papás otra vez, ¿no? Como que lo reciben a uno. Y era una locura porque el cuarto que había sido mi cuarto, ahora era una bodega, estudio, mezcla, entonces, y yo me sentí un poco como un niño chiquito en un punto, y tampoco es tan chévere, pero al principio era chévere porque era como, uy, es como cuando uno hacía casas, como, pues es que, no sé, uno jugaba muy distinto a ustedes, pero uno hacía casas y se inventaba mundos y todo era como, nada, no habían tantos juguetes, era como lo que uno se inventara. Y construirlo y volver a entender como otro lugar y empezar a entender los espacios y empezar a entender la dificultad como de interactuar, ¿no? Y después empezar a pensar, uy, no puedo salir, ¿no? Y yo hablaba con estudiantes y que en ese momento estábamos en clase y era como, no, profe, estoy en una pieza acá en Bogotá y no me dejan salir de la pieza, ¿no? Y yo decía, yo estoy en una casa, ¿no? Pues en un apartamento, pero, ¿no? Y entonces uno empezaba, ¿no? Y después era como esa tensión, y hablando de la historia y la memoria y la muerte, voy a matar a mis papás si hago lo que, si yo viviera solo hubiera salido un resto, pero al principio yo decía voy a matar a todo el mundo si salgo, y tenía un pánico tremendo que igual psicológicamente me afectaba, entonces el afuera, y yo me sentía como en casa por cárcel un poco, y yo decía, se institucionalizó la casa por cárcel, ¿no? Y yo sentía que esas rayas que hacen en las prisiones era cada vez que yo sacaba al perro, porque me importaba un carajo sacar al perro, sino era salir por salir, no había sentido del afuera, es loquísimo. No tener, o sea, es como, sí, necesito un poco de aire y un poco de luz, porque si no me va a deprimir, sacaba al perro, ya, una línea, salí hoy, ¿no? Y era como, ¿cómo transito, ¿no? Cómo lograr el afuera. En mi caso particular, pues fue como una lucha, y ya después dije, no, pues yo no le voy a hacer más caso a esto porque no tiene sentido para mí, cada persona puede hacer lo que quiera, pero como que nosotros nos situamos en el miedo y también en la historia oficial que alguien más contó. Entonces se inventaron unos tapetes que no servían para nada, no sé si se acuerdan, y todos ahí echándole esa vaina a todo y así, ¿no? Y digamos que eso fue porque era la evidencia más probable, pero no se narró como la evidencia más probable, se narró como una verdad, ¿cierto? Y todos nos enmarcamos en esa verdad, y después hoy uno mira y uno dice que irresponsables, ¿no? Como, ¿por qué no? Y eso, irresponsables nosotros, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de corroborar nada, ni siquiera nuestra propia historia, porque eso era parte de nuestra historia, fueron 3 años que hicimos lo que nos dijeron, algunos por un tiempo, algunos siguen haciendo lo que les dijeron, y eso como que plantearía que todos somos iguales, ¿no? Entonces como que,
y salté entonces un día me fui para los Llanos Orientales a una reserva natural a hacer un proyecto ahí intermedio en la pandemia. Y cuando yo llegué y nadie usaba como un mundo completamente diferente en la mitad de la nada, pues que era como no habían vivido eso. Y yo decía, ¿por qué yo estoy haciendo algo que no quiero hacer? Porque, ¿no? Y este contexto que era distinto generaba unas condiciones distintas y hacía que la versión oficial no funcionara en lo absoluto, como que no funcionaba, no habían tapabocas, era una locura. Pues sí, yo pensaba ahorita lo que decías, la paradoja de que todos somos individuos, todos nos creemos muy diferentes, pero en el fondo, pues ahí está la prueba, ¿no? Hace 3 años todos actuamos igual. Fue como ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo, que todos nos sentimos especiales, pero somos parte del colectivo. Y a veces como que eso se nos olvida, ¿no? Como que esa tensión es permanente. Y no sé si vas a hablar de los tapetes, a mí me pareció genial esa obra. Si quieres comentarla o no. Pues bueno, puedo hablar un poco, y está en la revista, se las puedo mostrar acá. Esta obra, ¿sí se acuerdan los tapetes verdes? Entonces, digamos que yo le puse una inscripción que decía limpieza social, ¿no? Ustedes conocen la limpieza social, que es como, y acá vinieron corpovisionarios una vez, hicieron un estudio, que entre una universidad era de más alta calidad, no importaba si fuera pública o privada, los estudiantes tendían a aceptar más la limpieza social. Rarísimo, durísimo ese dato, fuerte para analizar, ¿no? Y yo pensaba que en un país tan violento, donde hay tantas muertes, la gente nunca le había tenido tanto miedo a la muerte como un virus que ni entendían del todo. Eso sí lo retrajo, eso sí generó como una cosa. Mientras se mataba a todo el mundo en Bogotá, que estaba pasando, y yo me sentía muy mal porque me daba miedo salir, y el tapete fue lo que me permitió salir a mí, como que el arte es como eso, fue como un portal, ¿no? Que es el tapete de la entrada de Welcome, ¿no? Welcome, ¿no? Es como esa parte entre el afuera y el adentro, y entonces mientras uno estaba encerrado teniéndole miedo, echándose un montón de cosas, pues en la calle estaban matando un montón de gente, ¿no? Y entonces era como esa paradoja, ¿no? Como que tanta sensibilidad tenemos en algún sentido, pero otra vez voy a las narrativas, ¿no? Porque es que el COVID se volvió un miedo, pues porque claro, había una vulnerabilidad, pero también por cómo se narró, porque la violencia en Colombia no se ha narrado como algo tan grave tampoco, el día a día, lo que ustedes hablaban en la charla anterior. Es normal que uno se demore 3 horas para ir al trabajo, es normal, eso es normal, ¿no? Y es como, eso no es normal que uno se demore 1 hora y media para ir al trabajo 15 kilómetros, no es normal. Entonces, y nos hemos enmarcado como en narrativas, y ahí es donde yo considero que hay como una diferenciación entre tener imaginación y habitar el imaginario de otra persona. Y en Colombia la mayoría no tienen imaginación, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que sea más grave nuestro afuera, el punto donde nos encontramos, ¿no? Que uno no pueda conocer un extraño en la calle porque uno, si le preguntan la hora, como me la preguntaron la primera vez cuando tenía 13 años y me atracaron, ¿no? Y después la segunda vez que me preguntaron salí corriendo y de pronto era una persona pues que no me iba a atracar, ¿no? Entonces como que uno tiende a habitar imaginarios, pero uno no tiende a construir su propio mundo, ¿no? Entonces uno, digamos que, por eso hacía eso, porque esta fue una situación crítica, porque tenía que ver con la familia, con la muerte, con no sé qué, pero ¿acaso qué cosa de la vida no tiene que ver con la familia, con la muerte, con no sé, como con todas esas mismas cosas? Entonces, ¿por qué le damos más importancia a unas cosas que a otras, ¿no? Yo solo quería decir como una cosita sobre la revista, y es que de todos modos es una revista que pues va a estar en línea, que va a estar acompañada de los videos, es decir, es una propuesta para que se puedan aproximar a temas diferentes desde otras disciplinas, pero como con muchos sentidos, ¿no? No solo es que, pues chévere que la lean, pero también hay como una forma de acercarse al proyecto de Karma desde muchos lugares, y que esperamos este semestre tener varias actividades con la comunidad de acá, como ir hablando más a fondo. Yo quería hacer como una apertura a la hora anterior porque me faltó, y es que empecé a vender el tapete como lo vendían los de desinfectantes, y lo empezó a comprar un montón de gente en Bogotá, pues como obra, pero empezó a generar una tensión en los pasillos de los apartamentos, como que eso
cuando yo lo puse donde yo vivía, además como que yo vivía como en un edificio, no donde mis papás, sino donde yo vivía solo, como clase media, ¿no? Clase media revista, que es como, ¿sí? Como esa noción aspiracional en la que nos enmarcamos. Y entonces generaba una tensión, porque la tensión tenía que ver con los vecinos, que no les gustaba ver eso, y en los ascensores era una cosa, mucha gente que yo le vendí los terminó quitando los tapetes, porque generaba demasiada tensión e incomodidad entre la comunidad, ¿no? Entonces, como que realmente, y era como, es muy estresante, pero no vamos a hablar del tema, no vamos a hablar del tema. Entonces, había una señora del aseo que una vez volteó el tapete para que yo lo leyera cuando salía y no cuando entraba, pero yo pensé que era normal, y después de un año todos los días haciendo lo mismo y yo se lo devolví tanto, y como que empezamos a llegar a una conversación porque era realmente como hostil. Incluso el edificio donde vivía ahí antes era como un edificio también que no se preocupaba por el afuera, ¿no? Como por quién era esta gente que venía a la seguridad, al aseo, ¿no? Como una suerte como de distancia y antisepsia frente al otro, que es como Bogotá es eso, ¿no? Como algo como antiséptico, el otro es como algo que es peligroso, ¿no? Y el virus fue muy peligroso porque nos dijo, el otro es peligroso, la posibilidad de asociarnos no vale la pena. Y si pensamos en el fuego otra vez, lo que nos permitió avanzar como especie no fueron nuestros colmillos ni nuestra velocidad, fue el apoyo mutuo como factor de evolución, ¿sí? Sí, a veces se lee mal Darwin y se llega al darwinismo social de los nazis, ¿no? Pero es más lo cooperativo que se puede hacer como nosotros como humanos, que la individualidad en la que estamos entrando. Somos tan frágiles que cuando nace un bebé de otros animales, pues se para y sale. Un bebé uno lo deja y se muere, ¿no? Entonces, como que es importante, a mí me parece, como entrar en la idea de la historia, porque la historia, contar historias, contar cuentos, requiere como de una comunidad, ¿no? Yo no me puedo contar la historia solo, como que eso es raro, ¿no? Puedo leer un cuento, pero no puedo como narrar una historia. Entonces, como que la invitación sí me parece siempre, cuando uno tiene un libro, también es como encontrarse, ¿no? Como que es como encontrarse y a encontrar la historia. Entonces, ¿les parece bien si llegamos así? Sí. No sé si alguien quiera preguntar algo, comentar Hay algo. espacio. Si alguien quiere. Pues me pareció bastante interesante lo de la ruina, porque es como testimonio y testigo del pasado que sigue permaneciendo. Es como nosotros no llegamos al mundo porque sí, y no solo por lo que hicieron los papás, ¿no? Me refiero a todos esos procesos que crearon las condiciones en las cuales nosotros aparecimos, y así no seamos conscientes de ellas, están allí. Entonces eso es como mantener la historia viva, pero al mismo tiempo en decadencia, porque de una u otra forma eso formó lo que somos, pero no somos ese pasado. Entonces ahí la ruina me parece algo tremendamente romántico también, obviamente en el romanticismo, porque es como el negarse a desaparecer, pero sabiendo que igual es algo irrecuperable. Y una distinción con lo que tú decías de lo cosmético, el ser humano siempre ha buscado la inmortalidad, pero eso es muy diferente a negar la vejez. Una cosa es, digamos, los griegos, ¿sí? O tengo que tener hijos o tengo que dejar algún legado escribiendo. Esa es mi forma de volverme inmortal, pero sin negar la vida. Lo que se está haciendo ahorita no es negar, le tengo miedo a la muerte, porque siempre ha existido, sino le tengo miedo a la vejez y por lo tanto no vivo, sino que quiero permanecer tal cual estoy. Una cosa es no quiero morir, pero por eso mismo valoro la vida, valoro la vejez, y todo lo que haga le da sentido y enriquece la vida. Tengo que verme siempre igual y siempre lindo, que lleva a un estatismo en el cual lo que se termina negando no es la muerte, que es lo pretendido, sino la vida misma. Pues ahí la ruina es ruina porque, qué pena, que interrumpo, No. es como que faltó mantenimiento, ¿no? Y yo creo que la acción humana es como el mantenimiento es como prevenir que las cosas vuelvan al orden en el que estaban, es como permitir que si yo hago el mantenimiento, entonces se va a ver organizado el cementerio, se va a ver bonito el edificio, no va a salir nada por las grietas. Si no hay un mantenimiento, hay unas fuerzas que van más allá del humano, que pues permean
entran por lo poroso, porque toda obra humana de todos modos es porosa, por un lado, por donde uno lo vea, y si nos imaginamos tiempos mucho más largos, no estoy hablando de 100, 200 años, sino imagínense 10.000, 20.000 años, todo eso que no tiene mantenimiento, pues es devorado. Es decir, de nuevo, el acto nuestro de querer cambiar el entorno y hacer algún tipo de edificación es una violencia contra un entorno que estaba organizado de X forma. Pero si no le hacemos el mantenimiento, el entorno vuelve a devorar. Puede que cambie un poquito, pero vuelve, y es como esa acción permanente, como esa tensión. Y el mantenimiento precisamente es esa lucha que en el fondo es inútil, ¿no? Porque las civilizaciones se acaban. Tenemos, digamos, trabajo arqueológico de cosas de hace 10.000 años que hasta hace 20 años decíamos que la historia empezó hace 5.000 y de repente nos estamos dando cuenta que hay estructuras de hace 10.000. Porque no las habíamos visto, porque no se hizo mantenimiento y los tapó la arena. Así de sencillo. Entonces, como que el gesto del mantenimiento es como esa lucha humana contra el tiempo, y nos especializamos en mantenimientos. O algo que me parece peor a veces es que es como los que coleccionan y no abren ni siquiera el juguete, entonces guardan los juguetes en la cajita porque ahí no hay mantenimiento, ¿no? Como que no se toca, ahí queda como congelado en el tiempo. Pero es nuestro, qué pena la palabra, es nuestro raye como especie con el paso del tiempo. Es decir, a nosotros nos obsesiona el paso del tiempo de alguna forma u otra y luchamos contra eso, dejando un libro, dejando una estatua que seguramente ahora el legado va a ser digital, que me citen tantas veces en Scopus, entonces ahora soy inmortal. Pues no sé si será por ahí la cosa. Sí, no, yo creo que, pues gracias por la aclaración, porque yo creo que me faltó contextualizar como el momento, digamos, igual cuando decía compro luego existo, yo creo que, y esa obra se enmarca en los 80s, digamos que hay que tener muy claro la periodicidad, como que me estoy refiriendo mucho a la obra, como incluso post-pandémico, para entender como eso. Creo que tú lo explicas mejor en lo que dices ahorita de claro, quiero es que todo se mantenga como estático, como que el tiempo no pase, ¿no? Como una cosa también que me trae a lo primero que estábamos hablando y la idea de experiencia, como, ¿no? como también hay como cierto escepticismo a la experiencia, ¿no? Pero como se entendía antes, ¿no? Ahorita es como, no, quiero viajar por el mundo, y es como, bueno, sí, lo que sea eso, que es como ir a cualquier país es el mismo país, ¿no? Como ir al Hilton, en cualquier parte es el mismo Hilton, y eso es viajar, y estuve en París, estuve en no sé qué, pero no estuvieron en ningún lado realmente, ¿no? Entonces como que, sí, como que es eso, ¿no? Y yo creo que a mí me parece chévere la cosa de preguntarse uno por sus maneras, como que tal vez yo estoy hablando de mis maneras, como generacionalmente hablando, pero hay una brecha entre cuando yo nací, que estaba Okidoki, y ustedes, ¿sí me hago entender? Como que, y hay cosas que tal vez desconozco en ese mismo sentido que tú estás diciendo, como mucho más adelante, y sería bueno como que ustedes pudieran también pensarlo o pues nombrar, ¿no? Como esas transformaciones, porque sí, la inmortalidad creo que es clara, y es clara en muchos autores, ¿no? Incluyendo García Márquez habla de eso, ¿no? Escribir libros para ser inmortal, tienen como esa noción, ¿no? Y eso me parece que es muy diciente, porque yo decía, pero ¿por qué lo digo en la experiencia con los estudiantes, porque los estudiantes no escriben? Y yo pensaba en mi abuelo y los diarios de mi abuelo de su vida, que pues no fue tal vez nadie famoso, importante, pero escribía todos los días lo que hacía y uno leía y habían cosas buenísimas, importantísimas. Y yo decía, ¿por qué la gente ya no escribe? Como si sus vidas no fueran valiosas, ¿no? Como si la experiencia fuera como la misma la del lado, entonces yo ¿para qué lo escribo? ¿No? Como cuando uno es tímido en clase y dice, ay, pero alguien va a decir lo mismo, mejor yo no opino, ¿no? Entonces es como eso, yo ¿para qué escribo mi historia si pues, mi vida no es tan interesante? Miren a Maluma tan chévere, ¿no? Entonces es como, no sé, ¿sí? No sé si los referentes son los que nos cancelan o falta vitalidad. Bueno, sí. Sé que está centrado pues como desde la parte del ser humano, pero pues también veo una relación. En pandemia, mientras estábamos confinados, pues otras especies estaban disfrutando de los lugares. Y pues ahorita antes de venir a esta charla, pues como yo veo pues algunas personas diciendo ojalá llueva, pues porque hace falta que llueva para las siembras y demás. Y pues me parece muy bonito que ustedes aporten qué era esto antes, o sea, digamos como eso histórico, con los estudiantes alguna vez como
está ese espacio de la huerta, y pues qué era esa casa y por quiénes vivían ahí, cuál es esa historia, y pues como eso que se cuenta ahí, pues súper lleno de grietas y otras especies ahí viviendo. Y pues antes de venir, una aseadora decía que hay zarigüeyas por acá. Al lado de la casa. Entonces, como que uno dice, no he visto una zarigüeya y si la veo, pues como que sería una sorpresa. Y hay otras especies, pero también me pregunté por qué hay esas especies y pues hasta qué punto es porque alrededor están construyendo, se está acabando los hogares de esas especies y pues tienen que emigrar a otras partes. Entonces, pues es también otro equilibrio, otro panorama que ya es lleno de vida y pues qué hacemos con esas nuevas vidas y esas nuevas especies que vienen acá a la universidad. Sí, no, pues yo sí creo que inmigrantes y ¿cómo se llaman los conejillos Sí, de indias de que indias. tenemos acá que pasan, los cuscuyos que pasan? ¿No? Pues tal vez los nuevos somos nosotros, ¿no? los que Los estamos- advenedizos. los que llegamos a incomodar los entornos. Yo quería decir algo al respecto que también está acá un poco en el artículo, y es que en el 2016 yo hice un cortometraje en Japón, en Matsudo, que era una ciudad dormitorio, y entonces es un cortometraje que parece que no vive nadie, solo, desierto, entonces uno solo ve animales, y eso era posible porque era una ciudad dormitorio. Entonces cuando todo el mundo salía a trabajar a las 8, pues esa ciudad quedaba completamente deshabitada, y entonces era como una apuesta a pensar un mundo sin humanos, ¿no? Era como un juego, y también pensando en todas las representaciones de animales que habían allá. Todo tiene un animal, todos nos encanta como esa representación, pero no nos identificamos con eso. Y entonces cuando empezó la pandemia, yo empecé a coleccionar los recortes de esas historias de los animales que estaban saliendo, ¿no? Y a mí me pareció algo sorprendente, es que un día yo salía por la noche y me sentaba en el parque porque ya ni se molestaban en prender las luces ni nada, cuando empiezo a escuchar ranas. Yo decía, pero estoy en Bogotá, ¿y por qué estoy escuchando ranas, no? Entonces, otra vez habla de como lo mismo que las abejas, quién ocupa el espacio de quién, y qué pasa si uno se va, qué ocupará el espacio de uno. Es como muy interesante pensarse como un sistema también, ¿no? Como una cosa no permanente, sino como parte de un sistema. Es como cuando uno mira una ciudad desde arriba, parece un sistema natural, no parece tan como cualquier otra forma de vida. Entonces, sí, pues me parecía muy interesante como esa noción. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes. Pues si quieres, Arigato. para que la des en tu oficina, ¿no? Ahí sí. Pues, Qué chévere, ahí faltan como unas correcciones de